Hola, soy Leonardo Amaya y voy a compartirles algunas de mis experiencias previas en atenciones virtuales que pienso que pueden ser útiles en este momento en el que por la emergencia sanitaria establecida por la pandemia del COVID-19 todos hemos tenido que buscar hacer seguimiento y atención a través de las posibilidades que nos brinda la tecnología. Por supuesto, mi experiencia previa se concentra en un campo concreto y no pretendo que estos consejos y aprendizajes sean de aplicación universal, sino para escenarios similares. Yo llevo un buen número de años trabajando con personas que se encuentran aisladas porque trabajan en intervenciones humanitarias en zonas lejanas a las capitales o a los centros de atención, porque trabajan en campos donde deben encontrarse aislados, por ejemplo, campos petroleros, o incluso en el caso de profesionales que se encuentran realizando intervenciones en escenarios rurales y a los cuales es muy difícil acceder y no cuentan con la posibilidad de acudir particularmente a psicoterapia. Para esto, por supuesto, es importante tener en cuenta el perfil. Yo soy médico, soy psicoterapeuta en terapia cognitiva y soy máster en psicología cultural. Las intervenciones de este tipo son relativamente fáciles de adaptar al medio virtual porque suelen ser intervenciones orientadas a la evaluación y a intervenciones cortas. Pero, sin embargo, como pasa con cualquier modelo de intervención, es muy importante tener en cuenta que la adaptación es necesaria. Por supuesto, sin traicionar el modelo terapéutico, que es lo que nos garantiza que la intervención sea profesional y logre los estándares de cumplimiento reconocidos por la investigación. En esto, yo diría que el primer escenario, concretando lo que decía hace un momento, es tener muy claro cuál es el perfil de la intervención que voy a hacer. Si va a ser una intervención de indagación, si va a ser un seguimiento de un proceso psicosocial o cultural, o si va a ser una intervención psicoterapéutica. Y debo hacerlo para establecer un plan previo. Entre otras cosas, porque lo más frecuente es que estas intervenciones no se puedan hacer con la duración establecida en las intervenciones de tipo personal. Entre otras cosas, por la fragilidad de las redes a las que las personas tienen acceso, por la frecuencia con que la señal se cae y eso es un estresor, y también por la distracción natural de no contar con un espacio contenido como un consultorio o una oficina. Es decir, debo contar con que la intervención debo realizarla atendiendo a que habrá cambios y el primer cambio es que las intervenciones serán mucho más cortas, a veces solo 20 o solo 15 minutos y por tanto el plan debe ser establecido de una manera muy clara para poder establecer el seguimiento y ser eficaces. Hay una serie de tareas que son absolutamente esenciales. Por supuesto, la adaptación al modelo directo, que es esencial, siempre tendré que adaptarlo. Atender a la carencia de atenuación emocional. Lo explico más fácil. Las expresiones faciales nos dan información que es importante para la interpretación del diálogo. Yo sé reconocer si el impacto que ha tenido un cierto diálogo por la cara que la persona realiza, por la reacción facial. E igual también establezco una comunicación que establezco a partir de mis propios, de mi propia gestualidad. Como es muy frecuente que esto no sea tan bueno, la persona puede que me esté viendo por un teléfono con una pantalla muy pequeña o que incluso la calidad de la transmisión no permita usar video, yo debo tener en cuenta que voy a perder esa atenuación. Por tanto, y eso quiero remarcarlo porque es una experiencia muy interesante, lo más probable es que yo deba hacer una repetición de los mensajes que en una intervención directa diría quizá una vez y remarcaría una segunda vez. Lo más frecuente por este reto es que yo deba establecer como diferentes frases confirmatorias. Que yo hablo algo, procuro entender y procuro confirmar que la persona entendió lo que yo quería transmitirle y su reacción emocional es adecuada. Y luego también yo debo procurar entender qué es lo que la persona me está diciendo. Precisamente reconociendo el impacto que tiene la atenuación perdida al yo no poder contar con la visión permanente de la persona. Entre otras cosas, yo no puedo contar con que la persona esté mirando la pantalla. Ocurre con alguna frecuencia que por las condiciones del lugar en que la persona se encuentra o incluso por nuestras prácticas culturales, la persona no esté metida 100% en la intervención.
Entonces, no tengo por qué contar con que la atención de la persona será plena y es muy probable que aunque la transmisión de video sea funcional, la persona no esté mirando. Y eso deteriora muchísimo la comunicación. También por eso puede ser muy importante que yo establezca intervenciones más cortas. La sensación de cansancio de la persona es mayor cuando hago una intervención virtual, y también, digamos, la costumbre cultural de las personas es no mantener la atención por periodos largos de tiempo a una pantalla. Continuando con estas tareas, hay un par de consejos que me parecen sumamente prácticos y los utilizo como un ejemplo muy gráfico. Utilizar un modelo facial tipo cine mudo. En la época del cine mudo, 100 años atrás, los actores debían expresar toda su comunicación únicamente con gestos faciales, y por tanto su manera de actuar, su manera de moverse era muy marcada, muy notoria. Puede que, si tienes constancia que la persona te esté viendo, que debas utilizar una gestualidad mucho más intensa que la que utilizarías normalmente. Facilita que la persona conecte contigo y facilita también transmitir mejor el mensaje. Algo similar ocurre con la voz, y yo les propondría que, al menos en la mayor parte de mi experiencia, utilizar más una voz tipo telenovela, es decir, remarcar algunas ideas, hablar de una forma más insistente, más intensa, ayuda. Ojo que también ayuda para las clases virtuales que estamos haciendo todos con la universidad. Si yo mantengo un discurso muy lineal, muy plano, lo más probable es que las personas se distraigan. Pues ocurre lo mismo en la intervención que estoy realizando, ya sea psicosocial o de atención. Tendré que remarcar las palabras. Entonces, volviéndola a retomando algunas de las cosas que he dicho, es muy importante preguntar y repreguntar, sobre explicar más de lo que yo explicaría en condiciones normales, retomar ideas y garantizar que la persona las ha comprendido, y utilizar una gestualidad más marcada que también incluye una verbalización más marcada. Hablar de una forma más insistente, quizá incluso subrayando con cambios importantes de voz lo que estoy diciendo. Por supuesto, ya se los había dicho, la confirmación cognitivo-conductual y también emocional, intentar entender qué es lo que la persona entendió con mi frase, porque también puede ser que la calidad de la llamada, que además genera estrés, y el entorno en que la persona me está oyendo, pueda dificultar la comprensión del mensaje. Además de todo lo que hemos hablado, de perder la cara, de perder la posibilidad de mirarnos e interactuar. Entonces, también el tema de confirmar que el mensaje se ha entendido con preguntas y respuestas puede ser muy útil. Y claro, en el caso de terapia cognitiva es muy frecuente que uno use humor como una técnica de desdramatización. El humor nunca se trata de burlarse de la persona, sino de intentar que la persona disminuya el nivel de estrés que le genera la situación que está enfrentando. Es bastante frecuente que la persona que te contacta virtualmente en los escenarios que les he contado se cuente con un aislamiento emocional importante, y ese aislamiento puede llevar a que sobreperciba la situación en que se encuentra, aunque sea efectivamente una situación difícil. Entonces, el utilizar el humor, si tienes habilidad y entrenamiento para eso, puede ser algo bueno. Por supuesto, también diría que hay unos retos culturales que yo no puedo obviar. El primero, las personas tienden a no atender exclusivamente una intervención virtual. Es decir, así como los muchachos que están estudiando es muy frecuente que estén haciendo otra cosa, también puede ser que la persona, como es una llamada, como no es una entrevista personal, esté realizando otras tareas mientras tú lo atiendes. Esto es una realidad cultural. En algunas personas puede que se lo tomen de verdad de una manera mucho más formal y se sienten. Tú se lo puedes sugerir, pero es probable que la persona no lo haga. Luego hay otro tema que es bastante frecuente en relación a los retos culturales, y es que la persona interrumpa el diálogo contigo para hacer otras cosas. A veces porque está atendiendo otras situaciones, y en el caso de la cuarentena porque se encuentra con otras personas de la familia allí y debe atender algunas tareas. Eso debes
tenerlo en la cabeza para hacer al menos dos cosas. La primera, transmitir ideas muy cortas y muy concretas. Intentar ser muy restringido en las ideas que transmites. A veces repetirlas. ¿Sí? Frases cortas, frases incisivas. Y la segunda, retomar con frecuencia, preguntarle, oye, ¿te acuerdas de lo que estábamos hablando? Yo diría que hay un tercer punto que es esencial y es procurar no involucrarte emocionalmente con eso, no juzgar a la persona, que le puede pasar a uno cuando comienza a desarrollar estas intervenciones remotas, porque uno puede sentirse como, en algunas ocasiones somos humanos y me puedo sentir ofendido porque digo, la persona no me está poniendo atención y yo me estoy esforzando y sin embargo esta persona no hace adecuadamente la tarea que yo esperaría o la atención que yo esperaría. Pues esta es una atención para una persona que está en una condición especial y yo debo también manejar mis propias emociones para que eso no interfiera inadecuadamente. Tendré que aceptar que esas son las condiciones culturales de la intervención. Otra situación es que hay retos técnicos que yo no puedo obviar y que yo incluso debo aceptar. La fragilidad de las comunicaciones porque la persona esté en un lugar apartado. Quizá puedo hacerle una advertencia previa y es una buena experiencia iniciar y decirle antes de comenzar a hablar que la persona esté bien ubicada, que esté en un lugar donde la señal sea buena, etc. Pero en este caso debo asumir que en muchas ocasiones no podré evitar que la comunicación sea mala y deberé adaptarme a esa situación. La tarea de adaptarme a esa situación consiste nuevamente en establecer mensajes cortos y después del mensaje corto remarcarle a la persona, oye, ¿has entendido lo que te dije? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Piensas que te puede servir más hacer tal cosa? De tal manera que tú puedas testear que la persona ha comprendido el mensaje que tú le querías transmitir. Por supuesto, hay otro elemento que me parece clave y es evitar el paternalismo. También entiendo que la persona está en una situación mala, pero también tendré que pedirle que sea relativamente exigente también con ella en relación con las tareas que le coloques o con las preguntas que le hagas. Incluso, y ojo, colocándolo en el balance de lo que decía, que uno también somos humanos y podemos sentirnos ofendidos porque la persona no nos coloque toda la atención que nos gustaría. En esa circunstancia es importante también como darle opciones a la persona y preguntarle, oye, ¿piensas que el momento es adecuado? ¿Piensas que prefieres esta hora o quizá hay un momento que estés más tranquilo? Luego también hay otra situación que puede ocurrir y es que a lo mejor la persona no te puede hablar porque está con otras personas cuyo compromiso con ella pues favorece que sea mejor que no escuchen. Es una práctica, no es lo ideal, es una adaptación, pero es una buena práctica, por ejemplo, que la persona te escriba y tú le mandes mensajes de voz. Así la persona puede escuchar tu mensaje de voz y te escribe conservando la confidencialidad de su diálogo y así no está forzada a hablar en voz alta y favorecer que le escuche quien no debe escucharle. Ahora, también en situaciones en que hay una muy mala comunicación, mensajes de voz cortos pueden servir. Hay una advertencia ética que me parece súper importante. Lo que sea que escribas o que dejes en un mensaje de voz debe tener una muy importante contención ética. Me refiero, asume que ese mensaje de voz puede ser oído por un tercero en algún momento o puede ser compartido por la persona. Entonces, lo que sea que digas en mensajes de voz no debe contener información confidencial o que refiera a lo que la persona te ha hablado. Uno con el tiempo va desarrollando esa habilidad. Quizá esos mensajes de voz serán más una ilustración general o una psicoeducación o una activación conductual y seré muy atento de que no contenga información de tipo personal. Luego, una cosa que me parece muy importante, la direccionalidad de la intervención. ¿Qué estoy haciendo hoy y qué estoy haciendo en relación con el avance del proceso? A lo mejor me he planteado una intervención de 4 sesiones o algo similar y 4 o 6 sesiones quizá. Entonces debo entender en qué fase estoy. También teniendo en cuenta que esto que decíamos, que es mucho más pesado las intervenciones en video, la gente culturalmente
no está tan entrenada a sostener intervenciones de video largas, virtuales largas. Entonces que es muy probable que tu intervención, que podría ser normalmente, por poner un ejemplo, 40 minutos, la debas resumir a 15 minutos. O en el caso de llamadas para temas psicosociales, que posiblemente en un diálogo personal sería algo de 10 o 15 minutos, lo debas contener a un intercambio muy breve de 3 o 4 minutos. Lo que importa es que tengas claro que es un plan, es decir, que vas a hacer varias intervenciones de estas y tú debes tener claro hacia dónde estás orientando esa intervención. Por último, en esta parte les diría que hay una idea absolutamente clave y es no olvidarnos de confiar en los recursos del otro. Estoy remarcando la idea de no ser paternalistas. Apóyate en lo que la persona es capaz de hacer. Ten claro que nosotros no somos rescatadores. Nosotros somos personas que acompañamos a los otros para actuar mejor, que acompañamos a los otros en sus procesos, pero no suplantamos autonomía. Y que las intervenciones son más eficaces cuando se apoyan en las fortalezas que tiene la otra persona. No es tampoco una buena práctica de autocuidado que yo me eche encima la responsabilidad del otro. Además de que no funciona. Lo principal que yo debo lograr es que la persona se empodere y tome el control del recorrido de su vida, que sea capaz de entender que el cambio depende esencialmente de ella. Hay otro elemento que querría decirles y está relacionado con aspectos técnicos situacionales. Debo tener en cuenta que puede ocurrir que la intervención no necesariamente sea plenamente sincrónica. Prepara a veces pequeños mensajes que puedas compartir con la persona, con las condiciones que hablábamos de confidencialidad y de cuidado de lo que hagas, y que a lo mejor tú le mandas durante un periodo de tiempo, dialogas con ella por chat, si la calidad de la conexión es muy mala, dialogas con ella por chat o por mensajes de voz durante un periodo contenido de tiempo. Es importante que incluso en una intervención que haces por chat porque la calidad es muy mala, o que haces por mensajes de voz por la misma situación o por razón de que estén otros individuos allí, también tenga una contención, tenga un inicio y tenga un final claro que está incorporado dentro del plan de intervención que tú has considerado. Yo diría que también eso incluye el tema del tiempo. La intervención debe tener una duración, debe tener una serie de fases, que puede ser 4 o 5 llamadas o incluso 2 llamadas, pero tú tienes claro en cada fase qué es lo que pretendes que ocurra. Debes procurar respetar tu modelo con las adaptaciones que son necesarias para las intervenciones virtuales, pero la garantía de la eficacia de una intervención es que se respete un modelo probado. Por supuesto, deberé también adaptar la estrategia referido a lograr el compromiso de la persona. Piénsate un escenario relativamente malo. La persona te está escuchando y te está escuchando mientras hace otra cosa. Simplemente porque está ocupada, no es porque no te quiera oír, es porque está ocupada o por también la fuerza cultural de asumir que finalmente la conversación contigo es como estar escuchando radio, que es una cercanía cultural a lo que está pasando. También que la persona no tiene un espacio parecido a una oficina, te está escuchando en la cocina, te está escuchando en una pequeña habitación o lo que sea, y no es el escenario ideal para tratar estos temas. Eso será algo con lo que tú tendrás que contar también. Luego, siempre tiene que haber un plan, porque el truco de los trucos es el seguimiento. Lo que nosotros estamos haciendo forma parte de un proceso. Cuando es una intervención en que tú formas parte de una intervención humanitaria, de una ONG, tampoco se trata de que seas rescatador. Tú eres parte de un engranaje, de un equipo de trabajo que ayuda. No es sano tampoco humanamente echarte encima toda la responsabilidad de algo. Estás con un equipo de trabajo porque hay gente competente que va a complementar lo que tú haces. Luego, los aspectos éticos que yo les remarcaba, que son súper importantes. Debo procurar garantizar que haya confidencialidad. Es decir, fundamentalmente le debes preguntar a la persona, ¿hay alguien más que está oyendo? ¿Alguien te puede oír en el lugar en el que estás? Y si alguien te puede oír, pídele que mejor te escriba. Si consideras que la persona le pueden supervisar el teléfono o por algún motivo, sugiérele que borre las conversaciones y que borre los audios, porque puedes que tú, por la intervención,
estés exponiendo datos confidenciales de una persona. Siempre el respeto a la autonomía es una condición ética clave. Uno construye encima de las habilidades que tiene la gente. Y por último, lo que ya les he dicho varias veces, pero me parece esencial, ten en cuenta que lo que tú dices y percibes como muy claro puede no ser comprendido por la otra persona, porque no está en un entorno controlado como el entorno en que tú te encuentras, y lo más probable es que eso esté ocurriendo rodeado de otras personas o en un entorno ruidoso, o incluso que la persona esté distraída por muchas otras circunstancias. Pues esto es lo que quería remarcarles. Espero que sea de utilidad. Por supuesto quedo abierto a las preguntas y las dudas que pueda, donde piensen que puedo dar un mayor aporte.